Para ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Que seas tú guiando esta palabra, que tu Espíritu Santo se sea derramando, Señor, en este momento, y sea Él el que sea hablando a través de mi boca. Que de mí solo salgan palabras que lleven tu bendición, tu palabra divina. En el nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en el servicio pasado estuvimos hablando de la esperanza y de la fe. Recordemos los conceptos que son confundidos por la fe, y uno de ellos es la esperanza. Dijimos que la esperanza y la fe son dos conceptos diferentes. La esperanza siempre se refiere a cosas futuras y la fe es en cosas presentes. La esperanza tiene que ver con nuestros sentimientos, anhelos, deseos y lo que esperamos. Y la fe tiene que ver con nuestra voluntad. Recordemos, hermanos, que tener fe es actuar sobre lo que creemos. Es una acción. ¿Cómo podemos acrecentar nuestra fe en estos tiempos tan difíciles? ¿Cómo podemos aumentar nuestro nivel de fe? ¿Cómo podemos hacerla como esa semilla de mostaza en estas crisis tan difíciles del mundo? Estas crisis sociales, existenciales, políticas, económicas de nuestros días. Y con esas exigencias morales que rigen en este tiempo, bien podría parecer secundario el ocuparse del pesado problema de la fe y la oración. ¿Reconocemos las normas morales? Sí. Pero a veces no las llevamos a cabo. Pero si consiguiéramos a través de la fe en Dios la fuerza necesaria para superar la crisis, creo que nos debemos plantear entonces la cuestión de la fe y de la adoración. Pero hermanos, aunque la fe es algo que hemos recibido conforme a la medida de Dios para cada uno, también leemos en la palabra de Dios que esta fe debe de crecer. La fe solo es la llave que abre el flujo del poder de Dios. Y este poder, nos damos cuenta entonces, hermanos, lo importante que es que nuestra fe crezca constantemente. Romanos dice que por la fe viene por el oír. Voy a citar a L. Mundy, uno de los grandes evangelistas de la iglesia, que nos da una muy buena explicación de este versículo de Romanos 17. Y cito: yo oraba pidiendo fe y pensaba que un día iba a venir la fe sobre mí como un rayo. Y la fe no venía, pero un día leí en el capítulo 10 de Romanos: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Antes yo cerraba mi Biblia y oraba pidiendo fe. Ahora abro mi Biblia y comienzo a estudiarla. Desde entonces mi fe ha estado creciendo. Tenemos otro ejemplo. En Juan 4:29, la mujer samaritana le dice a los hombres de su ciudad: venid, ven a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Y en los versículos 39 al 42 se nos dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, este es el Cristo. De este pasaje, hermanos, se deduce que los samaritanos creyeron en Jesús por
el testimonio de la mujer, pero su fe creció cuando escucharon la palabra hablada de Jesús mismo. Es ilimitado. Palabra de Dios. Fe es confianza en Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonado de lo que le buscan. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Recordemos, hermanos, que tener fe es actuar sobre lo que creemos. Es una acción. ¿Cómo podemos acrecentar nuestra fe en estos tiempos tan difíciles? ¿Cómo podemos aumentar nuestro nivel de fe? ¿Cómo podemos hacerla como esa semilla de mostaza en estas crisis tan difíciles del mundo? Estas crisis sociales, existenciales, políticas, económicas de nuestros días. Y aunque la fe es algo que hemos recibido, conforme a la medida de Dios para cada uno, también leemos en la palabra de Dios que esta fe debe de crecer. La fe solo es la llave que abre el flujo del poder de Dios, porque este poder es ilimitado. La fe descansa en el poder de Dios y la palabra de Dios lo puede todo. Fe es la confianza puesta en Dios. Por una fe tan pequeña como un grano de mostaza, se pueden mover montañas. Por fe, Abraham salió de su pueblo. Por fe, Moisés fue a enfrentar al faraón para llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Nosotros no podemos escuchar la voz audible de nuestro Señor Jesús. No lo podemos escuchar en lo físico, pero la Biblia es la palabra de Dios, como si Él mismo nos hablara, como si lo tuviéramos enfrente, repitiéndonos cada palabra de su evangelio. Y en ella, en esta palabra, nos revela muchas cosas que tienen que ver con el mundo espiritual, con su naturaleza, con sus leyes, especialmente con Dios mismo, con sus pensamientos, sus propósitos eternos, sus obras, sus atributos y muchísimas cosas más. También tiene las promesas de Dios para ti. En la medida que conozcas y leas en ellas la forma maravillosa en que Dios ha cumplido siempre con su palabra y sus promesas, tu fe irá creciendo y se fortalecerá, porque la fe viene por el oír. Pero yo te voy a preguntar, yo voy a pedirte que más bien que te contestes. 4 tipos de cristianos, lo vimos en la prédica pasada, en el domingo pasado. 1, no tiene ni fe ni obras. Vive así, sin Dios. Él no se preocupa. 2, no tiene fe, pero tiene obras. Piensa que por sus obras será salvado. Piensa que por sus obras Dios lo va a premiar, pero no tiene la fe. El siguiente, tiene mucha fe, pero no tiene obras. Son los típicos que van con su Biblia abrazadita, los que siempre llegan al servicio, pero no tienen obras. Son los que a veces no tienen mucha compasión. ¿Cuál de estos 4 eres tú?
Porque en el mundo natural ejercemos cierto grado de fe. Tener fe es actuar con confianza, basado en la palabra de Dios para enfrentar cualquier situación, por más complicada que ésta sea. El Señor cumplirá sus promesas. Él siempre cumplirá sus promesas. Y así como L. Moody, este evangelista, decía que oraba pidiendo fe, y pues oraba y la fe no venía. Pero un día cuando abrió su Biblia y vio Romanos 10 y leyó: la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, comprendió que la fe viene por el conocer la palabra de Dios. Entonces decía que abría su Biblia y ahora su fe se iba acrecentando. De esa misma manera, la fe de cada uno de ustedes se tiene que ir acrecentando conforme le van leyendo las Escrituras. Por eso estamos leyendo las Escrituras. No importa si leen mal hecho, no importa si se escucha feo, no importa si leen los niños. No importa si ustedes escuchan la palabra en la Biblia hablada o la leen ustedes mismos. Eso no importa. Lo que importa es que cada uno, tal vez alguno de los que ya leyó un libro completo, igual y nunca jamás en toda su vida había leído un libro completo, y ahora ya lo leyó. O tal vez nunca había leído 30 salmos seguidos, ya los leyó. Tal vez nunca había leído Mateo, alguna persona, no sé, ya lo leyó. Y esa lectura los debe de acercar más a Dios. Hay otra parte importante para acrecentar la fe. Porque, yo puedo pedir fe. Acuérdense lo que acabamos de leer, lo del evangelista. Yo puedo pedir fe, yo quiero tener fe. Pero, por ejemplo, tenemos una fe en el mundo. Vamos a trabajar porque sabemos que nos van a pagar. Vamos a la escuela porque un día terminaremos de estudiar y eso nos va a generar un empleo, un trabajo, una economía. Eso es una fe. Esta fe es diferente. Dijimos que la fe es la llave que abre el flujo de la bondad, de los milagros de Dios. La oración y el ayuno, hermanos, son dos cosas que hacen también crecer la fe. La oración porque es tener una experiencia personal con Dios. Y así podemos conocer más personalmente a Dios y en quién descansa. El ayuno porque al no depender de las cosas materiales, nos hacemos depender más de Dios. Y esto ejercita más nuestra fe. En Marcos, vámonos a Marcos 9:23. Marcos 9:23. Y dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. El relato paralelo a la liberación del muchacho endemoniado Jesús le dice a este señor: si puedes creer que todo le es posible. Pero aquí el padre creía lo suficiente como para pedir ayuda a Jesús. Pero esta fe es una fe inconsciente.
que no tiene tanta fe como para estar seguro de que su hijo sanaría. Y con gran ingenuidad exclama: creo, ayuda mi incredulidad. Fue honesto con el Señor. Fue honesto. Por eso el Señor le hizo su milagro. Y es lo mismo que podemos hacer nosotros, orar pidiendo a Dios por más fe. Entonces el Señor responde a nuestras oraciones y nuestra fe crecerá. Es muy importante tener fe. Es muy importante tener fe. Sin fe no vamos a lograr nada. Josué, por su fe, le hizo caso a Dios. Y algo que parecía absurdo, completamente absurdo, como con un sonido de unos cuernos, unas simples trompetas, se iba a caer una muralla que era anchísima, como de 4 metros de ancho, y que era altísima y que era de pura piedra fuerte. ¿Cómo iba a caer con el simple sonido y el grito de un montón, de una bola de judíos? Más bien de un montón de hebreos, por decirlo de esa manera. Pero ¿qué pasó? Aquí él, algo que era imposible, él creyó, y creyeron todos los que estaban con él. Y entonces, al toque del shofar y al grito de todos, cayeron aquellas grandes paredes, aquel gran muro de piedra. Pero ¿qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no desmayes, porque yo estoy contigo. Y Josué sabía algo, que el Señor estaba con él. Él sabía que por más absurdo que fuera esa petición de Dios, eso se iba a hacer porque era la palabra hecha de Dios. Josué tenía que ir avanzando paso a paso. Y claro, la conquista iría de acuerdo con su propia determinación de avanzar por la fe. Y así, de esa manera como lo hizo Josué, así debe de ocurrir con nosotros. Si actuamos de acuerdo con el tamaño de nuestra fe y damos un paso, al comprobar de que Dios sí responde, podremos continuar con otro paso y obteniendo más y más de la tierra prometida por medio de Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de la fe, porque muchas veces lo que tenemos es creencia, y la creencia no es fe en Dios. Muchas veces tenemos esperanza, pero la esperanza no es la fe en Dios. A veces nos llenamos de emociones, de cosas terribles, cuando de repente no vemos que Dios nos conceda nuestra petición, cuando no nos sentimos listos, no estamos preparados para esa bendición. Entonces, ¿saben? Y entonces, ¿qué sucede? Que nos enojamos con Dios. Y quiero darles otra cita. Un hombre que no sabe estar enojado no sabe ser bueno. Un hombre que no sabe cómo ser sacudido hasta la médula de su corazón con indignación por las cosas malas es un hongo o un hombre malvado. Aquí se está refiriendo a una ira justa. ¿Pero qué se está llenando ahora los seres humanos? De una ira injusta. Todo le parece injusto. La vida está muy complicada. Pero si nosotros
cuando sentimos que Dios no nos está cumpliendo, nosotros debemos hacer rema de su palabra. Fe no solo es creer lo que dice la palabra de Dios, es actuar basándose en ella. Mientras más actúes, mientras más te esmeres en la palabra de Dios, ejercitarás más tu fe y ella crecerá. Voy a volver a Marcos 9:23. A Marcos 9:23, del 23 al 24, y leo. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. El padre no tenía mucha fe, pero usó la poca que tenía. Me imagino creo que después de que vio el milagro, lo que sucedió, puedo pensar que su fe creció o que estaría dispuesto a tener más fe, a confiar más en el poder de Jesús. Y si tendría una próxima oportunidad, claro que ya le diría: sí tengo fe, ¿verdad? La confesión de nuestra fe, hermanos, es una enseñanza totalmente bíblica, pero sí, en algunos casos, muchas veces ha sido transgiversada y en otros injustamente criticada. ¿Por qué es tan importante que digamos lo que creemos? Es decir, ¿por qué es tan importante la confesión de nuestra fe? Porque es la confirmación o demostración de nuestra fe. Es correr el riesgo, es exponernos. Esta es la verdadera prueba de nuestra fe. Debemos tomar en cuenta que siempre la confesión sigue a la fe. No es al revés, no es la fe y luego la confesión. Es la confesión y luego la fe. La fe es nuestra sanidad espiritual. Y no es una autosugestión. Una autosugestión mental que se basa en repetir mecánicamente: estoy sano, estoy sano, estoy sano, soy sano. Cuando muchas veces todas las pruebas muestran todo lo contrario. Si tenemos fe en Dios, ya está obrando para nuestra sanidad. Abrimos, les recuerdo, se abre la llave, la fe, la palabra fe. Solo es una palabra. Esa es una llave que abre la bondad de Dios, la bondad de Jesús, que abre el amor del Dios Todopoderoso y se derrama su bendición. Si tenemos fe en que Dios está obrando para nuestra sanidad, aunque los síntomas todavía no desaparecen, podemos confesar esa fe y decir: yo creo que Dios me está sanando, yo creo que Dios me está escuchando, yo creo que Dios está trabajando por mi pedimento, y yo creo que me sanará, yo creo que me transformará, yo creo que me llenará de su gracia, que me dará discernimiento, entendimiento, sabiduría, para que yo pueda transitar mejor en este mundo tan difícil. Yo creo que el Señor sanará mi corazón. Porque la fe es confiar en la palabra de Dios, es el testimonio del Espíritu, más que de las circunstancias y de las manifestaciones físicas. ¿Saben, hermanos? Al confesar nuestra fe, ya la ejercitamos y la reafirmamos, y al hacerlo,
ella crece. Así es que no tengamos miedo de confesar nuestra fe. Es necesario, con relación a la confesión de la fe, aclarar algo. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Para afirmar, este es un versículo, Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Para afirmar que al confesar cualquier cosa quedamos atados a esa confesión. Por eso no podemos hablar nada negativo con nuestra boca, nada, todo lo contrario, todo lo malo que nosotros expresemos para nosotros mismos. Si nosotros decimos que nos va a ir mal, nos va a ir mal, porque lo estamos declarando, lo estamos decretando con nuestra boca. Todo texto bíblico debe de interpretarse a la luz de su contexto. Debe de ser considerado en su contexto. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño y te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Ve y humíllate, asegúrate de que tu amigo te deje libre. Entonces podemos ver con claridad que se trata de empeñar la palabra en una confianza por otra persona, cosa que no aconseja la palabra de Dios. Lo que está de acuerdo es en Proverbios 11:15, con ansiedad seré afligido al que sale fiador de un extraño, mas al que aborreciere la fianza vivirá seguro. Pero no podemos vivir angustiados pensando que cada palabra que sale de nuestra boca nos va a esclavizar, porque sería una forma sutil de superstición. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y con esto termino. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Amén, hermanos.